Ok. Bueno, bienvenidos a todos y bueno, a esta segunda parte, digamos. Perdón, les voy a pedir que se silencien todos. Sí. Bueno, entonces, bienvenidos a todos, les agradezco su presencia para continuar entonces con esta segunda parte de la charla, donde ya sí voy a abordar directamente lo que es la filosofía de Giovanni Pico y específicamente con el tema de los fundamentos, ¿sí? Que él acude para la afirmación de la dignidad humana y la exaltación, ¿no? Del ser humano y la centralidad del ser humano. Entonces, solo prometo ser breve en esta introducción, recordar ciertas cositas de contexto más inmediato de Pico y de lo que tiene que ver con él y su formación, por decir así, intelectual. Entonces, eh, la situación, bueno, vuelvo a ubicarlo, 1463, 1494, es el lapso del tiempo en el cual estuvo por estas tierras, por la tierra Giovanni Pico, pertenece entonces a la segunda generación de humanistas y en esta segunda generación si bien los humanistas de la primera tenían formación filosófica, sin embargo no cultivaban la filosofía. Y los de la segunda generación, no todos, pero algunos sí, entre ellos Pico de la Mirandola, Marsilio Ficino, teología, el cardenal Besarión y otros más. Eh, Él específicamente va a integrar lo que es la Academia Platónica de Florencia, fundada por Comne de Medici 1459. Y tienen la particularidad de que esta segunda generación, como te había comentado la anterior vez, ya se ha recibido todo el bagaje de lo que sería la antigüedad griega, de la patrística griega oriental, el Corpus Hermeticum, ¿sí? Hermes Trismegisto, un montón de fuentes helenísticas, eh, y sobre todo Platón entero, completo y traducido, cosa que he visto como que a veces no se lo tiene tanto en consideración, ¿no? Esto de que se tiene a Platón completo, todos los diálogos, no citas ni fragmentos, sino todos los diálogos, y entonces hay varios, entre esos Pico, Ficino y otros, Pesarion, que estudian a Platón. Ahora, a diferencia de como lo han tenido durante siglos, se había tenido antes, y en las universidades, ¿no? Entonces, como que, bueno, pienso que cualquiera que vaya a querer estudiar Platón, ¿no? No digo que debería, pero tendría que tener en cuenta, ¿no? Lo que han indagado con esta nueva situación, ¿no? Estos filósofos, entre ellos Pico, sobre Platón. Bueno, pero no me quiero ir para arriba para no pasar como la otra vez y quedarme corto, ¿no es cierto? Eh, entonces, todos estos abrevan en la tradición latina de la primera generación de humanistas, abrevan en todo esto, ya el bagaje de lo que es el pensamiento antiguo griego y todo lo helenístico, más otras fuentes que van apareciendo. Y algunos se dedican de lleno a la filosofía o terminan como Pico abocándose de lleno a la filosofía, ¿no es cierto? Entre ellos Giovanni Pico. Y abrevan también de Aristóteles. Esto no lo había mencionado. En el caso entonces, de Pico, abrevan también a Aristóteles, siendo o estando dentro del ámbito, digamos, del platonismo, del neoplatonismo cristiano y la tradición también anterior, mucho de San Alberto Magno. Ellos ven con su estudio de Platón que hay concordancias en puntos
fundamentales, no en todo obviamente, pero en puntos muy importantes y incluso de metafísica entre Aristóteles y Platón. Y tal es así que en el caso de Pico, él tenía planeado hacer una obra de lo que son las concordancias entre estos dos autores, de lo cual solo por la brevedad de su vida no pudo lograrlo. Hay una obra de él que es de Ente et Uno, que justamente es como una anticipación, sería una parte, no sabemos, de esa obra que después no pudo realizar. Eh, y después tenemos a otro también que estaba en la misma tesitura, que es el cardenal Besario, donde, bueno, Héctor tiene su doctorado publicado, ¿no? Por EUNSA, donde está, entre otras cosas, todo este tema de la concordancia de Platón y Aristóteles, entre otras cosas muy valiosas que recomiendo que vean, que lean el libro de Héctor. Y bueno, Besarion metido en la polémica entre aristotélicos y platónicos, o sea, platónicos anti-aristotélicos y aristotélicos antiplatónicos, y tratando de ahí de aclarar las cosas. Y como dije, Giovanni Pico, no, con esa obra que presentaba, pero después en sus escritos, incluso en una parte de lo que voy a desarrollar, está presente en sus argumentaciones Aristóteles, ¿sí? Y a lo largo de su obra también está citado y utilizado nociones de Aristóteles para explayar sus afirmaciones. Bueno, vamos entonces así a las particulares de John Pico dentro de este contexto bien inmediato dentro del humanismo en su segunda generación, al cual pertenece Giovanni Pico. Eh, de que tiene la particularidad de que él pasa por cuatro universidades, o sea, esto no era dentro de los miembros de la Academia Platónica, que vuelvo a decir, hay poetas, eruditos, todos tienen formación, estudian a Platón, pero no se dedican de lleno a la filosofía, ¿no es cierto? Marsilio Ficino sí, y Pico. Y a diferencia incluso de Ficino, Pico atravesó, o sea, estudió en cuatro universidades distintas. Bueno, la primera es la de Bolonia, muy en su juventud, que era para estudiar derecho y derecho canónico, etcétera. Pero después pasa por la Universidad de Ferrara, por la Universidad de Padua y la de París, donde ahí tiene contacto directo con las escuelas, ¿no? Que estaban en ese momento, escotistas, tomistas, etcétera, etcétera. Así que tiene un conocimiento ahí de primera mano de las ideas y del ambiente intelectual y de las ideas que se manejaban, etcétera, de las escuelas, todo eso. Eso es un punto. Particularidad en el caso de Giovanni Pico. Y después está, así como hice referencia, obviamente, Platón es uno de sus autores donde más se inspira. Está todo lo que tiene que ver con una particularidad que tiene él, y ese sí compartida bastante con Ficino, de estudio de fuentes de tradiciones diversas teológicas, hebrea, caldea, pitagórica, la hermética, la islámica. ¿Sí? Estudia hebreo, tiene cierto conocimiento del caldeo, todo, para poder comprender los textos, ¿no? Ir a fondo en su análisis. Y también tiene todo, actúa su formación, su bagaje humanístico. Entonces, todo lo que es la tradición latina y griega de la mitología o la teología, por llamarla así, de los romanos y griegos, todo eso también visto bajo la mirada filosófica, ¿sí? Entonces va a interpretar, va a incluir en sus afirmaciones y sus desarrollos intelectuales también los mitos, ¿sí? griegos, así como, bueno, el libro tan valioso de Pipar, ¿no es cierto?, de los mitos platónicos, para los que lo conocen, él está en misma actitud, y es más, suma otros mitos que son más de la religión olímpica, y que aparecen en Platón, por ejemplo, en el banquete sobre Venus y como hija de Poros y Peña, bueno, toda esa
que aparece allí, y otros más, ¿no? Que también él trata de ver o encuentra ciertos indicios de, bueno, de afirmaciones y de ciertas verdades que ayudan a esclarecer más aún todo lo que tiene que ver con las temáticas que él estudia. A nosotros nos preocupa, no, perdón, a mí, y en este caso que tengo que presentar, el tema específico de la dignidad humana, que es el por el cual se hace tanto hincapié, ¿no? Y de la obra que es el mal llamado discurso sobre la dignidad del hombre, y los fundamentos, ¿no? Que es el objetivo de tratar de ver acá los fundamentos para afirmar la dignidad, y el tema, vamos a hablar de la libertad como uno de sus ejes fundamentales. Bueno, eh, y lo último, sí, menciono siempre, está presente toda la patrística en la obra occidental, oriental, desde ya San Agustín, pero toda la patrística, y también Tomás de Aquino, Alberto Magno, Egidio de Roma y otros, ¿no? Autores de la escolástica de las escuelas universitarias. Bueno, había terminado acá, creo, en la anterior vez, porque una de las cosas que se dicen de Pico, entonces, desde que hace un sincretismo, tomar tantas fuentes en consideración, porque es su manera de proceder en casi todas sus obras, es traer a colación todas estas fuentes que he mencionado, muchísimas que son paganas, muchísimas que son de la antigüedad, y las junta, ¿sí? Con los padres de la iglesia, junto con Santo Tomás de Aquino, etcétera. Entonces, como una visión de que es una especie, es un ecléctico, o es una especie de sincretismo, y en su interpretación, en la interpretación, creo, errónea que se le da a su obra, es como que él abre la mente, es un precursor de la modernidad y del antropocentrismo, etcétera, porque él abre la mente, y entonces, para no estar cerrado solamente en lo que los teólogos y cristianos y la Edad Media decían acerca de la realidad, etcétera, del hombre, bueno, del mundo, y que entonces es una especie de emancipador, ¿no? De lo intelectual, abriendo a cualquier fuente que se presente por ahí, o que se ha recuperado de las épocas antiguas, etcétera. Bueno, entonces había dado para empezar a ver que no es tan así esto, debemos saber que mi opinión no es en absoluto, la idea que él tiene de la sabiduría, ¿sí? Y que es más o menos como encara casi todas las obras que disponemos de él, ¿no? Están como enmarcadas en esta idea él de lo que es el camino al saber, el camino a la sabiduría, el conocimiento, ¿no? Que nos puede llegar a dar acceso a la verdad. Y entonces había leído, ahora sí comparto pantalla, estamos bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, eh, ahí puse la concepción de Giovanni Pico acerca de la aptitud, de los alcances y posibilidades del conocimiento humano expresada en su concepción de sabiduría. Enmarca e impulsa sus reflexiones antropológicas, y en íntima conexión con la metafísica, y dentro de estas con la teología natural. Ya está en este fragmento, ¿sí? Que está en el texto, el más famoso de él, que se sigue reeditando incluso hasta el día de hoy, que es el discurso sobre la dignidad del hombre. Tiene varios elementos, ¿no? Dice, la sabiduría implica que purifiquemos la legañosidad de los ojos con la ciencia moral, que con la dialéctica, que sería la parte de la filosofía, digamos, que no es metafísica, fijemos atentamente la mirada, que luego debemos habituarnos a soportar en la contemplación de la naturaleza, de la luz todavía débil de la verdad, como primer indicio del sol naciente. Y ahí sí, pegar el salto hasta
sería la metafísica, dice hasta que por último, mediante la piedad teológica, tiene que entenderse la teodicea, ¿sí? No la piedad teológica como religiosidad y teología exclusivamente sobrenatural, entonces ir a lo más alto de la metafísica y sí agregado el santísimo culto de Dios, o sea, lo que sería así la religiosidad, y entonces, ¿no? El fin del camino, podamos resistir vigorosamente como águilas del cielo el fulgurante esplendor del sol del mediodía, ¿sí? Que serían las últimas realidades, últimas y primordiales, bueno, y la cúspide de la metafísica, y por lo tanto también, obviamente, a Dios mismo, ¿no? Bueno, entonces, en esto está todo, sí, cuando lo desarrolla, tanto en el discurso como en sus otras obras que mencioné, y después menciono de nuevo las que he tomado para poder prolongar lo que él afirma en el discurso acerca de la dignidad del hombre. Entonces, sí, considera las fuentes paganas, filosóficas y no filosóficas, de las que aprende y utiliza. Y por eso en el mismo discurso dice: me impuesto el principio de no jurar por palabra de nadie y de frecuentar todos los maestros de filosofía. Y remite a Aristóteles, quien, bueno, si recordamos bien, no recuerdo ahora cuál es exactamente la obra de Aristóteles, pero siempre comienza haciendo referencia a lo que opinó fulano, Menga Empédocles, el otro tal cosa, y lo exponía, ¿no? Y después, bueno, iba a ver, bueno, este que dijo, sí, esto no, esto qué sé yo, bueno, y entonces él dice que adopta una actitud semejante, ¿sí? Porque está convencido que, como dice Pico, que tal como en Aristóteles, que en toda escuela hay algo de insigne que no le es común con las otras. Y la parte de la contemplación todavía débil de la verdad, que sería la tercera el componente de su formulación de la sabiduría, la piedad teológica, que Clare se referiría más a lo que es la teodicea o la parte superior de la metafísica, dispuso a brevar en la indagación y estudio de lo vislumbrado en antiguas cosmogonías, previas y ajenas a los contenidos de verdad revelados desde la antigua alianza. Y también en tradiciones desarrolladas fuera de la revelación cristiana una vez que aconteció, ¿no? Y son las tradiciones hebreas islámicas, ¿sí? Y tal vez así que en lo que es hebreo, él se interesa por la cábala, ¿sí? Que forma parte de la tradición oral, ¿sí? En la tradición hebrea está la Torá, que es la escrita, y la tradición oral. De todas formas, la Mishnah. Y dentro de la oral están los comentarios y bueno, la tradición oral y también la cábala. Y que también la cábala, no recuerdo ahora exactamente cuál de los papas, cuál tuvo su pontificado durante la vida de Pico, le pide, ¿sí? A Pico que traduzcan la cábala y que se la manden, se la envíen, ¿sí? Al Papa, que ahora lamentablemente no anoté cuál de ellos, porque fueron varios los que fueron pasando a través de la vida. Bueno, eh, entonces, para, digamos, defensa, por así así, de Pico, puse aquí, a continuación, de esta actitud y postura personal de Giovanni Pico en relación con la filosofía y ampliando el círculo con las raíces de las tradiciones antiguas de las culturas, no se encuentran reñidos en absoluto con lo que establece y enseña el magisterio de la Iglesia. Entonces, de todo el magisterio de la Iglesia tomé esto como para respaldar un poco a Pico y también un poco de paso esto del eclecticismo, el sincretismo y toda esa digamos, propaganda que se ha hecho de Pico.
La raíz de la autonomía que goza la filosofía radica en el hecho de que la razón está por naturaleza orientada a la verdad y cuenta en sí misma con los medios necesarios para alcanzarla. ¿Sí? Entonces, esto de que, bueno, de donde como decía antes, como cité antes, y que él se inspiraba en Aristóteles, de donde la razón puede alcanzar la verdad. Entonces, bueno, hay que ver lo que han dicho los hombres y los filósofos y los poetas y las tradiciones, bueno, y distintos pensadores, y porque pueden haber alcanzado algún tipo de verdad o grandes verdades. Luego pasamos ya más a lo de esto de usar tradiciones no cristianas o anteriores, etcétera. Las culturas, cuando están profundamente enraizadas en lo humano, llevan consigo el testimonio de la apertura típica del hombre al universal y a la trascendencia. Por ello, ofrecen modos diversos de acercamiento a la verdad, que son de indudable utilidad para el hombre al que sugieren valores capaces de hacer cada vez más humana su existencia. Como además las culturas evocan los valores de las tradiciones antiguas, llevan consigo, aunque de manera implícita, pero no por ello menos real, la referencia a la manifestación de Dios en la naturaleza. ¿Sí? Esto es de Fides et Ratio, las dos citas de Juan Pablo II. Bueno, pero vamos entonces ya al tema de la dignidad del hombre. Bien. Entonces, tres ideas del humanismo renacentista presentes en Pico y que fuertemente, que también en el humanismo y que él va a profundizar. Eh, la dignidad del ser humano, ¿sí? Se reconoce por medio de esta proposición la radicación en el ser humano de un valor, ¿sí? Bajo la especificidad de digno, según lo cual se considera que una realidad sobresale, se distingue y difiere por su superioridad respecto a otra realidad que comparta el ser reconocible como valor. O sea, de lo que se considere valioso, la dignidad es un grado más alto dentro de lo valioso, ¿sí? En función de una especificidad que haya en esa realidad, ¿no? Y que lo hace tal. Por lo cual ha de tener tenida en cuenta primero y principalmente en sí mismo ese valor, eso que se considera valioso, en este caso digno. Y bueno, y esto es lo que veremos, porque se le adjudica Pico dignidad, ¿sí? No solo que es valioso, sino dignidad al ser humano. La segunda idea del humanismo, y que estaba ahí presente en las reflexiones de los humanistas, era la de la inmortalidad del alma, de anima, no apuntando primeramente a su subsistencia luego de la muerte, la inmortalidad del alma, o sea que sigue subsistiendo después de la muerte, sino que esto derivado de lo siguiente, inmortalidad del alma en tanto integrando su modo propio de ser, esencialmente referido al elemento componente de su realidad, el de un alma humana informante de un cuerpo que presenta inmaterialidad y espiritualidad entitativa. Y esto entonces funda un estatus ontológico en el ser humano abismalmente diferenciado de todo otro ente natural, corpóreo. Así como afina un plano de la realidad que se sitúa por sobre lo natural, o sea, el mundo natural, físico, materia. Y la tercera, y sobre todo en Pico, es el tema de la libertad, también asociada directamente a la constitución entitativa y que, vamos a ver, con esto califica de digno al sujeto humano y a la inmortalidad en el sentido mencionado. Muy bien. Entonces, si vamos a la línea del hombre y su exaltación. Y entonces
primera referencia, la obra más divulgada, el discurso sobre la dignidad del hombre. Acá, volviendo a la referencia de que lo ponen como apóstol o precursor del el antropocentrismo como contrario al teocentrismo, etcétera, hay que aclarar que el discurso, llamado discurso sobre la dignidad del hombre, es como un prefacio, un prólogo a un intento de Pico que trató de realizar para llevar la pax, o sea, la paz entre las distintas, dentro del cristianismo y dentro de las distintas escuelas, se ven las disputas entre ellas, y presentando 900 tesis a ser disputadas, pero en un sentido de discusión y de diálogo, para poder llegar a una concordia, ¿no? Eh, y yo utilicé más el término, más bien sería como el término griego, homonoia, o sea, una misma, ¿no? Visión de por lo menos ciertas tesis, ¿sí? Y de buscar ciertos factores comunes, ¿no? Entre tanta diversidad, disputas entre escuelas, etcétera. Entonces, dentro de eso, o sea, del discurso en sí, que serán unas 12 páginas, depende de cómo esté editado, solo hay dos o tres corresponden a referirse a la dignidad del ser humano. Todo el resto es, está dirigido a tratar de convencer, argumentar en favor de esta intención de Pico de juntarse para llegar a una concordia. ¿Sí? Es así que cuando muere Pico, circulaba este prólogo y con otro nombre, Oratio Quaedam Elegantissima. O sea, de todo lo que la oración era una forma de discurso, ¿no? De lo que era la retórica y de las formas literarias que estudiaban, cultivaban los humanistas. Y era conocido, o sea, por sobresaliente por entre los otros oratios que había escrito Giovanni Pico, ¿no? Como elegantissime, ¿sí? Como dándole una jerarquía y una admiración superior. El título de Oratio Pro Dignitate Hominis fue recién cuando se publicó a su muerte, en la edición creo que en Estrasburgo, ¿sí? Se le pone este título. Pero, ¿por qué esto? Porque, vuelvo a decir, aparte de la dignidad, si es la forma retórica de la oratio, entonces siempre se tomaba como un punto de inicio para no solo atraer la atención del lector o del auditorio, sino también como sí, un puntapié inicial, pero que era para llevar algo que esté relacionado con eso, pero hacia otra cosa. Bueno, esa es la función que cumplía. Y de hecho por eso ocupa nada más que dos páginas, lo referido a la dignidad del hombre. Todo el resto no tiene alusiones a la dignidad del hombre desde ya, pero está enfocado en otra cosa. Por lo tanto, o sea, lo que traté de hacer es buscar, bueno, en las otras obras de Pico que amplíen lo que nos va a decir Pico en esas breves, pero contundentes y muy profundas formulaciones sobre la dignidad del hombre. Bien, entonces, ahí dice, en el inicio del discurso, en consonancia con el modo de indagar en el saber, refiere a razones residentes en filósofos y en fuentes extrafilosóficas, como ya vimos fue su modalidad, sobre la apreciación del ser humano como realidad extraordinaria respecto a toda otra realidad mundana. Encuentra las razones que expone, entonces cita a un tal Abdala el Sarraceno, a Hermes Trimegisto, también a Asclepio, que es uno de los personajes que aparece en Hermes Trimegisto, y así distintos que refieren sobre lo maravilloso que es el ser humano, ¿no es cierto?
Y todo dice, bueno, que estas se encuentran todas estas razones ciertas, pero no le parecen completamente satisfactorias a su juicio. Y entonces termina declarando, comprendí en qué consiste la suerte que le ha tocado en el orden universal, no solo envidiable para las bestias, sino para los astros y los espíritus ultramundanos. Bien, entonces, acá lo puse esta frase porque ya desde el vamos lo que va a desarrollar tiene una afirmación que es que el mundo está constituido por tres ámbitos, ¿sí? El inmaterial o espiritual, el celeste, que es el de los astros, y el material, ¿no? Que sería el mundo terreno. Bien. Y que esas tres, ¿sí? Son, o sea, que sea la totalidad de lo que existe, es producido por un ser trascendente a la misma. Esas tres regiones y un ser que trasciende a esos tres y justo son producto de él. Y sobre eso va a realizar dos aserciones que nos van acercando a la fundamentación sobre por qué el hombre tiene este carácter de dignidad, por qué esta exaltación sobre el ser humano y su centralidad. Dice, en la primera, entonces comprendió por qué se le alaba y se exalta al ser humano, porque en primer lugar lo que va a una primera aserción dice que cuando encontramos en el hombre, constatamos la existencia de un ser al que le es común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros, de los que habitan las tres regiones del universo, el cual es el ser humano. Por su constitución es material, animado y espiritual, y que por eso comparte la naturaleza de las tres regiones componentes del universo, o de la totalidad de los seres que no existen por sí mismos. De esta confirmación, consecuentemente, deduce, poniéndolo figuradamente en palabras del ser trascendente, ¿no? O sea, Dios aludido como óptimo artífice. No te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar. En este modo de ser, de naturaleza común con los otros tipos de naturaleza, los otros ámbitos o tres mundos, y en no hallarse por ello en él algo distintivo respecto a los otros tipos de los que componen las regiones del universo, ahonda Giovanni Pico para la comprensión de la dignidad del ser humano. Bueno, y acá ya empiezo a utilizar otros textos que ayuden, voy a siempre volver al discurso, pero también otros textos donde trate el tema y que mencioné la clase pasada, utilice dos, que fue donde más encontré. El Exaplus, que es ese examen o no, comentario, que es la forma tradicional de comentario al relato de la creación del Génesis, el primer relato. Y el otro es el comento a la canción de amor de Benivieni, que era miembro de la Academia de Florencia y que es un poema inspirado en la obra de Ficino de Amore, pero que engaña, como dije, el título porque es todo una exposición de metafísica platónica de la vía del amor amorosa para acercarse a las realidades profundas de la realidad, y a lo profundo del ser humano y a lo divino. Y la última de las cuatro partes que está compuesto recién es el comentario desglosado de ese poema de Girolamo Benivieni. Bueno, entonces de a poco van a ir apareciendo entonces para poder ampliar lo que nos dice en el discurso Giovanni Pico. Entonces dice, lo que nosotros buscamos en cambio es algo peculiar, porque el artífice dice, no te he dado ningún lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar. No, lo que nosotros buscamos, en cambio, es algo peculiar al hombre donde su propia dignidad parezca sin nada en común con otra criatura. Y lo encuentra en primer lugar en lo siguiente, porque esta es la primera aserción donde se
basa la afirmación de esto de la dignidad que tiene el ser humano. ¿Qué otra cosa puede ser esto? Sino que la sustancia del hombre, que acoge en ella las sustancias de todas las naturalezas y por su esencia misma, la plenitud del universo, por su esencia misma, porque también los ángeles contienen en cierto modo la totalidad de la forma y las razones de todas las cosas, ¿no? O sea, del mundo, la región espiritual, están los seres espirituales. Ellos contienen en cierto modo la totalidad de la forma y las razones de todas las cosas, ¿sí? Pero las contienen como un modo de conocimiento, o sea, como conocimiento. Pero del mismo modo que Dios lo es no solo porque entiende todo, sino porque une y recoge en sí mismo la totalidad perfecta de la sustancia de todas las cosas. Así también el hombre, si bien de modo diferente, conecta y reúne en la integridad de su sustancia todas las naturalezas del mundo. ¿Ya? De los tres, del mundo espiritual y material, del mundo celeste y del mundo material, en su sustancia, a diferencia de los seres espirituales. Y Dios, pero de manera perfecta, ¿sí? Las contiene, recoge en sí mismo. La autoridad perfecta de la sustancia de las cosas. Esto no podemos decirlo de ninguna otra criatura, no de Dios, ¿no? Sino de cualquier otra criatura de las otras regiones del mundo, sea angélica, sea celeste, sea sensible, ¿no? Entonces, sí, la determinación de la modalidad que expresa la peculiaridad del ser humano continúa con lo siguiente. Consiste en que Dios contiene en sí, como principio de todas las cosas, y el hombre también las contiene, pero como intermedio de todas ellas, ¿no? Entonces, reforzando un poco, o aclarando aún más lo anterior, ¿no? En Dios están todas, ¿sí? ¿Sí? Pero como al principio de ellas. En el hombre las contiene, pero o sea, como intermedio de todas ellas. Las sustancias de todo lo que en realidad que no es Dios, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, esta situación constitutiva de reunir en sí la naturaleza de todas las cosas como intermedio implica que en Dios todas las cosas son más perfectas que en sí mismas, porque es el principio de todas ellas, mientras que en el hombre las cosas inferiores a él ganan en nobleza y las superiores en cambio se rebajan. Un ser que habita de las tres regiones, la material o terrestre, entonces es un intermedio y están en él, en su sustancia, acoge y reúne las tres, pero como habita el mundo terrestre, entonces las superiores, ¿sí? Se rebajan, o sea, no la tiene obviamente en la misma medida, modo y etcétera que los seres espirituales. Mientras que lo que corresponde al mundo, las sustancias del mundo material o terrestre, las tiene, las tiene en el grado más alto, ¿no es cierto? Bien. Mira, este es uno, ya estoy incorporando textos, por ejemplo, este es del Heptaplus, ¿no? De otra de sus obras. Bien, entonces, entonces en su sustancia, perdón, la sustancia de todas las cosas está presente en su propia naturaleza humana, en un ser humano, más lo está participadamente, en una medida y en un modo, resultantes ambas de su finitud y de limitación que necesariamente le corresponde por su condición de realidad causada en su ser, o sea, de ser criatura o ser participado. La primera aserción, entonces, justificante de la atribución de dignidad a la realidad humana la funda entonces Giovanni Pico en que la integridad de su sustancia conecta y reúne toda la naturaleza del mundo, las perfecciones participadas. Y en lo que se ha implicado en ello, perdón.
que confiere el modo de ser distintivo y desde un determinado punto de vista elevado respecto a los otros tipos de seres que componen las restantes regiones del universo. Regresando entonces al discurso, aparece la segunda aserción. ¿Sí? La primera es la que acabo de decir, la segunda, ¿sí? Que, está ligada estrechamente a la primera y la cual se desempeña como sustento de esta, la primera, por lo cual, esta aserción por la cual ha de adjudicarse al ser humano su dignidad y el ser centro del universo. Entonces, aparece que es el más citado de la cita más citada del discurso. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por precisas leyes. Las bestias, en el momento mismo en que nacen, sacan consigo del vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán después, ¿no? Los espíritus superiores, desde un principio o poco después, fueron lo que serán eternamente. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. No te he hecho ni celeste ni terreno, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Los otros seres están constreñidos por precisas leyes. Y tanto los del mundo material, de las bestias que mismo de que nacen ya, o sea, actúan según lo que son y, o sea, lo que traen consigo del vientre materno. O sea, la frase de Lucilio, un autor romano. Bueno, y todo lo que tendrán después, o sea, harán lo que hacen en base a su naturaleza, lo que son, y como necesariamente, en la medida que los factores externos o agentes exteriores no se lo impidan. Pero también los espíritus superiores, ¿sí? En un principio, poco después, ya son lo que son eternamente, ¿no? Es el hombre, entonces, el que no está constreñido por estrechez alguna, como dice el texto, y tu naturaleza, ¿sí? La determinará, ¿sí? Según el arbitrio a cuyo poder le ha consignado, para que como árbitro y soberano artífice de ti mismo te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Ahora, no es que se hace su propia, no tiene naturaleza y él mismo se define a sí mismo, el ser humano, sino que hay que tener en cuenta lo anterior que ha venido informando. El ser humano es intermedio, reúne en sí la sustancia en unidad, la sustancia de todas las realidades, pero tiene esa naturaleza que está constituida justamente en eso, y sobre eso es que tiene es árbitro y soberano artífice de informarla y plasmarla de la manera que él prefiere. Bien. Y acá sigue Pico, entre otras, la línea patrística de la cual abreva frecuentemente. En este caso, los padres la patrística oriental, de los padres alejandrinos, Orígenes, Clemente, y de los capadocios, Nemesio y Gregorio de Nisa, apuntando un aspecto esencial que estos han afirmado junto con otros fundamentos acerca de la realidad del hombre en el plano antropológico metafísico. La idea de la libertad, pero entendida o ubicada en esto. Entonces, la asignación de ser soberano artífice de ti mismo concuerda a lo que señala, por tomar uno, y el más elocuente, el último de los que mencioné, los padres alejandrinos, perdón, Capadocios, ahí me equivoqué, Gregorio de Nisa. Esto es de Gregorio de Nisa. Este carácter real, ¿sí? De ser rey el ser humano, el alma lo manifiesta espontáneamente por su autonomía y su independencia y por el hecho de que en su conducta ella es dueña de su propio querer. Y eso es de Homini Sopifigio, y después en otro de sus obras de Vita Moisis,
de la vida de Moisés, nosotros somos, en cierto modo, padres de nosotros mismos, engendrándonos a nosotros mismos según queremos ser. Entonces el ser humano se engendra a sí mismo, dispone de su existencia, la lleva él mismo a cabo y la efectiviza en el transcurso de la sucesión temporal, que es su condición del mundo espacio-temporal, no de estar en el mundo material. A lo largo de ella, a través de sus decisiones, se elige y se va definiendo a sí mismo. El ser soberano artífice. eh, entonces, la aserción, la de ser árbitro de sí mismo, en la presencia en él de la libertad de poseer bajo el propio dominio qué querer, decidir, elegir y actuar, lo cual remite a estar dotado de la aptitud de disponer de la iniciativa para desandar su existencia. Bien. La li- Entonces, la libertad inherente a su constitución entitativa encuentra su razón de ser y el sentido de efectivizar la propia existencia del sujeto en quien reside a través del transcurso de su sucesión temporal, la cual es la situación en que ha sido puesto en existencia. Como ha señalado anteriormente, al ser de común todo cuanto le había dado separadamente a los otros, en lo común con las naturalezas corpóreas mundanas, su existencia se devuelve en la materia en el ámbito espacio-temporal. Asimismo, en lo común a las naturalezas espirituales, efectiviza su existencia siguiendo el gobierno de sus facultades de voluntad y conocimiento racional manifestativas de la parte espiritual componente de su naturaleza. Muy bien. Eh, el ser humano entonces artífice de sí mismo, en este plasmarse, siendo ese ser intermedio, en el ser humano que él prefiera. Ese atributo distintivo, o sea, las dos acepciones que mencioné van juntas, ese atributo distintivo respecto a los demás seres inferiores y superiores a él. Respecto a los primeros, este atributo manifiesta que se haya constituido como ser entre seres en un grado entitativo superior. En la gradación de perfección del ser, el suyo manifiesta un alto grado de intensidad expresado en las propiedades trascendentales inherentes al mismo, ¿no? Las propiedades trascendentales del ser, o sea, los aspectos o facetas del ser. De este caso de unum res idea liquid. Este ser intermedio y este ser que es soberano artífice de sí mismo y que se edifica a sí mismo, entonces este ser es, el humano es más uno, su grado y modo de ser es el de propietario de su entidad, distinto y superior a los demás seres naturales, en un sentido es de ser un ser absoluto, puesto en existencia, su ser es suyo, suya es la iniciativa para disponer y ejercer de su existencia. La disposición de sí y su iniciativa propia lo hace apto para que no se encuentre absorbido en su composición y en las relaciones o condicionamientos que resultan necesarias al existir como ser entre seres naturales. En cuanto unum, en cuanto es edificador de su identidad, por esta segunda aserción que hemos hecho, que ha hecho Pico, consolida su ser res, en cuanto res, reafirma e intensifica su ser, el mismo, su ser cosa o realidad entre las cosas, y en ella y con ella se sitúa en independencia, en estar sustentado sobre sí mismo, o parado o afirmado sobre sus propios pies como expresa la palabra no española de independencia, sino alemana por independencia, que se usa self-standing, parado sobre sus propios pies. ¿Sí? Entonces es más dotado de consistencia propia. Y en asociación con ambos atributos es más aliquid, algo otro, existente como singularidad respecto a otro, todo otro ser de diferente naturaleza y a todo otro ser que comparta incluso la suya misma, su humanidad, ¿no? Otros seres humanos. Bueno, bueno, por estas razones, ¿sí? A ver si voy bien con el... Sí, acá está. Bueno. Por estas razones, uno y cada ser humano no es un ejemplar más, solo uno más del género humano, sino ni un ser más entre los seres materiales.
tampoco de entre la totalidad de los existentes, ya que sobre las mismas razones, por otro lado, distinto es en su peculiaridad de soberano artífice de sí mismo respecto de los seres inmateriales, o sea, no existentes en sucesión temporal, los espíritus superiores. Exponiendo estas dos aserciones, entonces Giovanni Pico sustenta y justifica una concepción antropológica opuesta, entonces fue la parte de la charla anterior, en su tiempo encarnadas principalmente en las incipientes tendencias naturalistas materialistas y en las monistas de las escuelas averroístas. Entonces, está sustentando una concepción antropológica opuesta a estas, que degradan la realidad y valor de todo y cada ser humano, las que desvanecen o anulan la dignidad del hombre. Bien, esto es entonces lo que aparece en el discurso. También van a aparecer otras cosas que yo las incluyo en esta parte que continúa, viene a continuación, que es bases, ¿sí? La parte de la cimentación metafísica eh, de estas dos aserciones que ha afirmado, que ha formulado Pico. Entonces, siendo el soberano artífice de sí mismo, el ser humano no se encuentra suelto de todo límite. Esto de que es soberano, sí, artífice de ti mismo, dueño de tu propia existencia, bueno, lo que citamos antes, no se encuentra suelto de todo límite, de cualquier instancia ajena a él. Se encuentra sujeto a uno que se presenta como deber, una instancia externa a la cual puede o no responder en concordancia en el ejercicio de su soberanía. Desde el momento, esto es del discurso, en que hemos nacido en la condición de ser lo que queramos, que nuestro deber es cuidar de todo esto, que no se diga de nosotros que siendo de tan alto grado, no nos hemos dado cuenta de habernos vuelto semejantes a los brutos y a las estúpidas bestias de labor. Mejor que se repita acerca de nosotros el dicho del profeta Saf, sois dioses, hijos todos del Altísimo en Salmos y en Juan que 10, que ahí no figura, lo leo, yo dije, Señor Jesucristo, yo dije, dioses sois. Esa es la cita de Juan. Bueno, entonces ya acá introduce esto, bueno, no está suelto de todo límite. Vamos a explayarnos un poco en esto. ¿Mm? La sujeción del propio arbitrio, ya sea en el querer y en los actos subsecuentes en los cuales permanece presente y actuante, en la decisión, en la elección y en el obrar, no radica últimamente para Giovanni Pico en evitar violentar su soberanía al dejarse, ya sea arrebatar por las pasiones sensibles, las codicias materiales, ni por la pretensión de anteponerse y situarse por encima a costa de sus congéneres. Tampoco radica el deber, ¿no? Esta limitación en la alternativa de acoplarla o desacoplarla con la ley o con la moral. Tampoco en tanto penda su soberanía de su sujeción a la eventual censura o aprobación que conlleva una pena o castigo o de un premio o reconocimiento, sea social, mundano o en un más allá. La sujeción por la cual el ser humano se expone ante una instancia ajena que se le presenta como exigencia a su libertad, que se traduce en el deber, la remite Giovanni Pico al núcleo según el cual se ilumina y se ha de dirimir consecuentemente todas estas instancias que acabo de mencionar y que se ponen en juego en su libertad soberana. El núcleo y la raíz del deber lo tenemos que buscar acá, en lo último que está en ese párrafo y que voy a tratar de desarrollar. El núcleo, la raíz del deber, no está en todas estas cosas que mencioné antes, sino pasa por lo que concierne al contenido de lo que acá está solamente expresado. Sois dioses, hijos, todos del Altísimo. ¿Mm? Muy bien. Entonces,
Perdón, se me traspapeló, ya sigo. Y acá está. Los argumentos y fundamentaciones de esta orientación que ha de darse a la libertad y que nos van a llevar a los fundamentos profundos de por qué afirma la dignidad, exalta al ser humano en centralidad. Se encuentran instalados sobre la base del modo de relación del ser humano, en tanto obra entre las obras del Hacedor del universo con este. La relación del ser humano hay que buscarla como obra, entre otras, del Hacedor del universo. Tanto en el aspecto estático, por decir así, o sea, lo que como todo ser, en cuanto a su constitución entitativa de realidad producida, encuentra relación con su Hacedor, como en el aspecto, entre comillas, dinámico de la relación, como un tipo de realidad existente que a través de su actividad realiza ese aspecto estático, realiza esa relación. El núcleo y la raíz del deber se encuentra remitido por Giovanni Pico a la conceptualización de la realidad en su dimensión de participación metafísica. A- y aparece el texto al respecto y a lo común con todo ser, partícipe del núcleo y raíz de la libertad humana, expone Pico. Dios es habitante de los abismos de su propia divinidad. En las cosas se lo encuentra difundido por doquiera en todo. Así aquel es más perfecto y este menos, de acuerdo con la condición de las cosas que participan de él. Todo ser, toda cosa, ¿sí? Y que es más o menos perfecta en cuanto participan de del ser, que es la perfección. Eh, en primer lugar, ¿de qué participan? Que es, todo ser, toda cosa es, y todo lo que es participa de Dios, que es el ser mismo, ¿no? Esto es del heptaplus, ¿no? Y en latín, primo est, unum quod est participatu Dei est, qui est ipsum esse. ¿Eh? Entonces, compartiendo con todos los seres, primero esto, ¿no? Ahora, siendo este aspecto estático, el dinámico puede hallarse desarrollado en las obras referidas en la complementación del discurso, eh, aunque en función de sus respectivos y diversos propósitos temáticos, las obras que mencioné, el Heptaplus y el comentario. En ambas, Giovanni Pico echa mano de una misma línea argumental. La línea argumentativa utilizada toma la desarrollada eminente, más no excluyentemente por Aristóteles, de que todo ser que obra, obra en vista a un fin, y que los seres naturales lo hacen en vista a lo que le conviene para su naturaleza según la cual existen, siendo entonces aquello en vista a lo cual actúan su bien. Sobre esta vía avanza discursivamente Giovanni Pico, denominando a esta actividad como apetito o deseo. Y cito que no figura ahí del comentario: deseo no es sino una inclinación o ímpetu de aquel que desee hacia aquel que le es o él estima conveniente. Lo conveniente para un ser es, sí, fin de la cita, lo conveniente para un ser es alcanzar por medio de su actividad entonces todo aquello que lo ratifica y todo lo que cumplimenta su naturaleza propia, lo que sea alcanzado en su existir a través de sus actividades. Y agrego otra cita que creo que no aparece ahí: siendo todo bien particular un vestigio y una participación del primer bien que es Dios. Entonces se instituirá como, fin de la cita, se instituirá como un bien que le resulta conveniente para la realización y cumplimentación de su naturaleza. Pero además y principalmente porque resulta y favorece posibilitar ese otro bien que es cumplimentar su naturaleza propia.
Por eso entonces, cualquier naturaleza, teniendo siempre a Dios en ella de algún modo, puesto que tiene tanto de Dios cuanto tiene de bueno, pues participa del ser, y participa de su realidad, de su perfección, entonces participa de la bondad entitativa, y son buenas todas las cosas que hizo. Cuando ha llegado a tener su naturaleza perfecta en todo sentido, al coincidir consigo misma, coincide de este modo con Dios porque se acerca, ¿sí? En la medida que cumplimenta, realiza, ¿sí? Su naturaleza propia, se acerca, ¿sí? A la causa, el principio del cual procede. Entonces, el hepta plus. Bien. Los bienes a los cuales, perdón, eh, siendo el bien, continuamos entonces, el objeto del deseo y teniendo toda criatura alguna perfección en ella por participación de la bondad divina, es necesario que tenga una finalidad en la cual reencuentra aquel grado de felicidad de la que es capaz y tiende hacia aquel en forma natural del mismo modo que todo cuerpo grave tiende a su centro. Los bienes a los cuales por intermedio de su actividad intenta obtener se relacionan esencialmente y justifican en cuanto propician ese reencuentro, ¿sí? Como lo denomina él, con lo que como perfección participada esa criatura es. Existe entonces para las criaturas el sumo bien, el más elevado, y por el cual se desean o apetecen los bienes que les son convenientes, la felicidad, plenitud o completo acabamiento de su naturaleza. El cumplimiento es alcanzar la perfección de lo que en su medida ya es perfecto, que es su ser y su modo de ser o naturaleza participados del ser con mayúscula, que es la perfección absoluta. Mm, bien. En eso, entonces, reside el fin, el ámbito respectivo en el ámbito respectivo de las naturalezas existentes, recordando que se distribuyen en las tres regiones, la supraceleste, la celeste y la mundana, al que tiende primordialmente toda y cualquiera de ellas, de las realidades que residen. Entonces, reside en coincidir con el principio según ese modo, perdón, con el principio del que procede. Idéntico, por consiguiente, es el fin de todas las cosas y el principio de todo. Dios, uno omnipotente y bendito, absolutamente mejor que todo cuanto existe o pueda pensarse. ¿No? Para ratificar. Esto es entonces en común, ¿sí? Como puse el título, orientación de la existencia, de esa libertad y que fundamenta la dignidad, esa orientación en común con todo otro ser. Ahora vamos entonces a lo que específicamente, o en forma particular, ¿sí? Ha de orientarse la libertad y que hace en última instancia que se atribuye la dignidad al ser humano. Ahí viene, ¿no? Lo tiene en común con todos los seres, ahora en particular, que está inscripta sobre la de todo ser, por ser el humano, un ser como los otros. En el caso del ser humano, ser finito, entre seres finitos, con todos ellos comparte los aspectos que Giovanni Pico menciona. En su particularidad exclusiva, van unidas las dos características esenciales del ser humano que son las que sí aparece el discurso mencionadas, por un lado, la radical diferencia y sustento de la dignidad atribuida al ser humano de ser artífice de ti mismo, ¿no? Como está citado. Y en cierto modo, padre de nosotros mismos, o sea, de disponer de su propia existencia. En la orientación, entonces, aparece esto. Y lo otro, la peculiaridad de su naturaleza, que conecta y reúne en la integridad de sustancia todas las naturalezas del mundo, terrestre, celeste, inteligible o angélica. ¿No? Estoy retomando partes de las citas anteriores. Acoge en ella, su naturaleza, la sustancia de todas las naturalezas y por su esencia misma la plenitud del universo. Siendo en el ser humano, como se ha citado, común cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Bien.
Claro. En el aspecto del reencuentro se presenta lo particular, ¿m? De la orientación humana, de su existencia y de lo que es capaz de alcanzar en relación a tener su naturaleza perfecta en todo sentido, y por lo cual se eleva acercándose en semejanza al principio de todo. El modo que se asienta sobre estas condiciones, que hace a las veces de vehículo conducente la finalidad específica ya y peculiar dentro de lo común a todo ser, se encuentra presente en él, en su modo y medida propias, en lo que su naturaleza común a todas acoge de la naturaleza inteligible, o sea, su alma racional, incorpórea, invisible, inmortal, integrante de su sustancia, por lo cual en la región terrestre que el hombre habita, en una condición óptima respecto de todos los mortales, está el hombre, quien por naturaleza supera a los demás, poseedor de inteligencia y de libre albedrío. Entonces, en razón de ello, se encuentra facultado de conocer lo que son las diferentes realidades del mundo y de sus reales posibilidades o virtualidades, es decir, de todo aquello que converja en las cosas a tener su naturaleza perfecta en todo sentido. Unido a ello, está facultado de iniciativa para la gradual y progresiva captación y valoración de ellas. Ambas cosas, por las mismas razones, ejecutables sobre sí mismo, su propia realidad y su vida, ya que acogiendo en sí la sustancia de todas las naturalezas, conocedor, dueño y árbitro de sí mismo, con la orientación de su inteligencia y libre albedrío, se encuentra en situación de desarrollarlas en él mismo. Como, entonces, Homo simplex, cuerpo, alma, bueno, todas, digamos, lo que comparte con los tres ámbitos, bueno, en su propio ser, entonces, pues con la orientación de su inteligencia y libre albedrío, desarrolladas, ¿sí? También en sí mismo. Así, también sobre las demás realidades con las cuales convive y va entrando en relación en el transcurrir de su vida, en posición de colaborar en la realización de sus posibilidades reales de expansión, perfeccionamiento y plenitud. Sobre las realidades que constituyen el mundo no viviente, viviente y de los demás seres humanos como él, en el entretejido de su obrar en relación a esas dos instancias, por decir así, subjetiva y objetiva, puede ir alimentando y enriqueciéndole su identidad de la cual es artífice, soberano artífice. Por todo ello, puede constituirse crecientemente como imagen de quien es, en mayúsculas, la inteligencia, la voluntad y el poder. Entonces, como el texto que decía, al coincidir consigo mismo, toda realidad, pero de este modo especialísimo, el ser, ¿no? Al coincidir consigo misma, coincide con Dios, ¿no? Y acá aparece entonces el tema de la imago Dei, ¿no es cierto? Y la posibilidad de la semejanza y la proximidad y la identificación y crecimiento en función de acercarse a la realidad de la cual él procede. Bien. Eh, Atendiendo a todo lo dicho en relación a su particular modo de ser y de la orientación de su existencia, añadimos la facilidad de poder reconocer manifestado en el ser humano su alto grado de intensidad de la gradación de perfección del ser que hemos expresado antes en las propiedades trascendentales inherentes al mismo, unum, res y aliquid, que hemos esbozado antes con sus implicancias. ¿Sí? Con esta orientación, iniciativa y ejecución que se encuentra en sus manos, el ser humano planificando su naturaleza individual, como dije, al coincidir consigo misma, coincide de este modo con Dios. Y por la vía de efectivizar en la mayor medida posible la coincidencia consigo mismo, a través del desarrollo de las potencialidades de su naturaleza común con los hermanos y la particular, individual, ¿no? En posesión de sí mismo y a través de la identidad que él mismo va edificando.
y ya vamos terminando. Esto entonces es la orientación. Ahora, eh, en Pico agrega, dice, en su caso diferenciado de todo otro ser, el ser humano puede queriéndolo o no, y puede, si no lo quiere, no, todavía no tengo, creo que no lo puse, entonces, bueno, entonces, puede, queriéndolo o no, por esa libertad y esa soberanía sobre sí mismo, o no puede, si no lo quiere, progresar en su peculiar e incomparable superioridad de efectivización y de reencuentro perfeccionado de la perfección inicial o inaugural con la que ha venido a existir en el mundo. Así, Giovanni Pico es que nos propone la primera alternativa a los seres humanos para orientar aquel objetivo. ¿Sí? De que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas, que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. Como menciona en el discurso. ¿Sí? Acá hay varias cosas. ¿Sí? O sea, orientarla en tal sentido o en un sentido o en otro. Y si es en el sentido este de perfectivo, de desarrollo, de plenitud, que es dueño de sí para crecer en el ser y en su propia perfección que ya, con la cual viene dada, eh, es toda una tarea, ¿sí? Porque primero tiene que elegir conscientemente el aspecto y la prerrogativa que quiere poseer. Y luego no queda en eso, sino tiene que tener la intención, ¿sí? O sea, aparte de poderlo ver, ¿sí? De poder tener la intención de poder ir logrando progresivamente y que la obtenga, ¿sí? Porque también es la intención que después, bueno, lo pueda llevar a efectivizar y que conserve, o sea, y que también conservarla. Entonces, es toda una ardua tarea, que es la tarea de la vida para todos nosotros los seres humanos. Bueno, corolario. Es entonces en la determinación de su naturaleza, según el arbitrio a cuyo poder se ha consignado al ser humano, y siguiendo el modo en el que lo comprende Giovanni Pico, lo que se ha intentado exponer en toda esta parte, es que éste fundamenta la dignidad del hombre, llamado y considerado un gran milagro y un ser animado maravilloso, como lo decía el discurso. Se ha intentado exponer, por lo tanto, en esta parte, aquello según lo cual Pico afirmara: comprendí en qué consiste la suerte que le ha tocado en el orden universal al ser humano, y así como en lo que en su cumplimiento hace posible se puede ratificar en cada ser humano, que no seamos bestias de labor, unas bestias, sino que en cada ser humano que se repita acerca de nosotros el dicho del profeta Asaf: sois dioses, hijos todos del Altísimo. ¿Mm? Entonces, eh, así hay que, o pienso yo, usando estos textos, buscar las fundamentaciones últimas, o los basamentos últimos de esta afirmación de la dignidad del hombre, la exaltación y centralidad del ser humano. ¿Sí? Eh, Ampliando un poco, profundizando más de lo que nos dice en el discurso, o uno puede apreciar de lo que dice en el discurso sobre la dignidad del hombre. ¿Sí? Entonces, conclusión breve, con lo expuesto en este artículo, también con lo que fue la primera parte, ¿no? Espero haber contribuido a la comprensión de la filosofía y la persona de Giovanni Pico de la Mirándola. Desprendiéndose de lo desarrollado contra el propósito, se espera también
haya quedado manifiesta la arbitrariedad de varias interpretaciones acerca de su obra, su vida, lamentablemente las más difundidas, y de su pensamiento en general acerca del mundo y del ser humano y su dignidad. Emparentadas en su ligazo, presentando todas al autor como un actor destacado de la categorización histórica de oposición superadora, antropocentrismo, teocentrismo, supuestamente acontecido en la etapa final del medioevo, la cual a su vez constituye una pieza del armado del esquema histórico, interpretativo y valorativo de lo moderno. Bien, y así como esto, también su idea de la libertad, ¿sí? Difiere, difiere, de hecho, de lo que posteriormente van a ser las ocupaciones sobre el tema de la libertad, de lo que Comar hablaba, de las dos alas del mismo plexo nominalista, ¿no? O sea, tanto el empirismo, el sensismo, como el racionalismo. El racionalismo que va a ser los que, dentro de esa rama, los que afirmen la libertad del ser humano, va a ser más o menos buscar formulaciones racionales para poder determinar criterios de moralidad, o sea, por dónde que tiene que elegir qué es bueno, malo, más en lo que es la criterio de moralidad, ¿no? Y sistemas racionales o argumentaciones que puedan ir sobre esa parte en lo que respecta a la libertad. Y del otro lado, de la base empírica y sensista, este, tenemos la afirmación de la libertad. Bueno, por ejemplo, sería paradigmático el caso de John Locke, ¿no? Padre del liberalismo, filosófico, etcétera, político también, en lo cual la libertad está basada sobre su famoso, y ahora está bastante de moda, ¿no es cierto? Locke, el primer principio derecho humano, el derecho a la propiedad, que es el derecho a la propia vida, el derecho a la libertad y a sus bienes, ¿no es cierto? Bueno, y que sobre esa verdad, entre comillas, se despliega todo lo demás que tenga que ver con reflexiones acerca de la libertad y lo que ha de hacer el hombre con su libertad. Bien, afortunadamente puedo terminar casi en tiempo y les agradezco que me hayan escuchado. Cualquier cosa que estoy acá. A ver, no escucho, tengo que Quiero, hacer algo. Ah, ahora sí, dejo de compartir. A ver, ahí. buenísimo. Bueno, yo tengo un par de comentarios, preguntas que eh, yo recuerdo cuando éramos muy jóvenes, en tercer año de la facultad, cursábamos Moderna y teníamos un profesor titular que era Comar y un profesor adjunto que era Sakeri. Fue poco antes de la muerte de Sakeri, el año Ajá. anterior, de hecho. Y Sakeri explicaba el discurso en clave antropocéntrica, en la línea del esquema de lo moderno, y prácticamente presentaba el discurso como una afirmación de tipo idealista. Es Ujú, decir, el sujeto humano se autocrea. Comar al mismo tiempo explicaba lo contrario, es decir, criticaba el esquema de lo moderno. ujú. Y lo interesante de lo que expusiste, Oscar, y que a mí me aclaró mucho, es que ese concepto de libertad que aparece en el discurso como autocreación, entre comillas, tiene un fundamento ontológico de base. Es decir, no es una autocreación absoluta, sino una autoafirmación de alguna de las dimensiones del propio ser ya previamente dado. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Espero que ya Es más lo o que menos. quisiste explicar. Sí, sí, ojalá que haya sido manifiesto. Quiere decir que podríamos concluirlo con términos comarianos diciendo que hay eidopoiesis en Pico. Es una libertad para la eidopoiesis. Así es, tal cual, sí, sí. No iba a hacer alusiones y, bueno, como estamos también en el ámbito de comariano, hay muchas cosas de comer, pero por el tiempo, pero sí, lo he ido poiesis,
Sí, y un montón de cosas. Sí, sí, la idopoiesis de la naturaleza dada, la entidad dada al ser humano con sus características, bueno, esa es la vía del desarrollo. La libertad es para el desarrollo perfectivo y para, bueno, asemejarse en la idopoiesis al principio del cual proceden todos los seres y nosotros también los seres humanos. No sé si eso. Buenísimo. Muy bueno. Muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna otra duda o... Que Roberto Cosentino pedía los textos. Ahí yo te quería comentar, por ahí está bueno que el artículo termine de tomar forma, si no la tiene todavía, y hacerlo circular entre los que por ahí tenemos interés en tener los textos, ¿no? Y el comentario tuyo. Y yo lo Bueno, mismo, ¿eh? Yo quería pedirte eso también. sí, sí, descanso un día y me pongo manos a la obra. Está el artículo, pues se acuerdan que era un artículo previsto como un Sí. artículo. Entonces, bueno, ahí veo, si tiene el artículo, ahí están todos los textos con las citas, directamente eso, les viene mejor. Si no, lo otro es No, un trabajo de no, sacar los textos solamente, no sé, como no, ustedes. No, déjalo todo. Es Bueno, decir, bueno, perfecto. a los mismos destinatarios que le mandamos el link, después María les manda la versión tuya del artículo. Con mucho gusto. ¿Ya se acaba o 2 minutos si no hay ninguna otra pregunta? Nada más. ¿Puede ser? Sí, Una cosita para agregar, pero si no, no es nada. Agregá, agregá, agregá. ¿Sí? Bueno, tengo que compartir pantalla, ¿eh? Y después de compartir pantalla, encontrar esto. Porque lo que es, yo no indagué, ¿no? Bueno, Francisco Bastita que se especializa mucho y bueno, y también es alguien que podemos aprender. A ver, esto lo tengo que achicar, ¿no? Están No, viendo en pantalla, No, no. no todavía. este, ¿cómo es esto? Ahora, tenías que tocar No, el circulito verde. ¿sí? Ahora sí. No, No, no. Ah, ¿y ahora cómo salgo acá? Bien, circulito verde, salgo. Bueno, mientras voy diciendo, eh, eh, está todo, bueno, Nicolás de Cusa, después Campanella, hay una serie de autores, creo que incluso el último número de Bitácora, justamente había algo de eso. Entonces, porque dije que la última vía del humanismo, la etapa del humanismo era dispersa, diversificada. Bueno, entonces lo que sí es muy valioso es cómo influyó y toda la temática, todo lo que estamos diciendo, pero en el arte. Y no puedo meter lo que había, no sé, a ver acá, eh, que son bueno, voy diciendo, Miguel Ángel frecuentó la Academia Platónica de Florencia, el mismo Rafael también, y lo que es Botticelli estuvo en Florencia y también está en su obra, está presente totalmente esto, pero tengo el problema de que no sé cómo eh, poner esta. No, no hay manera. Bueno, tenía una serie de sus obras donde se ve reflejado impresionantemente todo. Por ejemplo, la Venus, tengo que mencionar de palabra porque no puedo mostrar la famosa Venus de Botticelli, ¿sí? Es la representación de el platónica que aparece en el banquete, justamente que estamos hablando de la belleza, ¿sí? Y otra obra de, por ejemplo, Rafael Sanzio, que es La ninfa Galatea, es en base a un poema de Angelo Poliziano, que era uno de los grandes amigos, poeta de Giovanni Pico y en base a una poesía de él que tiene que ver también con un mito griego, pero también en clave
platónica, ¿no? La ninfa Galatea que, entonces ante Polifemo, que sería el amor bestial o terreno carnal, la ninfa huye para ir hacia el encuentro con otro, no me acuerdo el personaje, para favorecer el amor espiritual. Qué lástima, lamento. No sé cómo se maneja esto. Y mi hija no está. Que- La que me Muy hace. bueno, Oscar, muy bueno, Bueno, muy bueno. bueno. Si quiere, Muchas había gracias, Oscar. aparecido de nuevo por Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por